Estados Unidos quiere vender esta idea de que está combatiendo el narcotráfico para poder legitimar, normalizar claramente un intervencionismo en contra de México. Campos es una traidora a la patria. Tendría que enfrentar un juicio político, tendría que enfrentar un proceso penal y tendría que irse a la cárcel. Yo te entrego con moño a Rubén Rocha, pues entonces, pues ¿quién más? Sheinbaum sabe que hacer eso es abrirles la puerta de par en par para que se entrometan. Pero justicia mexicana, ¿para qué si no hemos tenido? Justicia mexicana, ¿por qué si no han demostrado? PAN y el PRI, ellos trabajan para Estados Unidos. Hubo presidentes mexicanos que eran agentes de la CIA. No, hombre, pues ¿para qué queremos soberanía si estamos como estamos? Para Estados Unidos le encanta México sin mexicanos. Pero ¿por qué el cártel de Sinaloa es el gran protagonista entonces? Sinaloa juega un papel determinante. El Chapo, el Mayo, el Mencho, el que tú me digas, todos esos son personajes de una novela creada por Estados Unidos. Muchas personas ya ni siquiera se preguntan si habrá intervención o no, sino cuándo. La realidad superó cualquier conspiración. Sean todas y todos bienvenidos a su podcast favorito de política, Voces. Y como cada semana tenemos a las voces más importantes, más interesantes, más relevantes de este país. Y si hemos tenido un invitado que reiteradamente en los comentarios nos lo piden, es un gran invitado que justo para estos momentos, bastante necesario para aclarar tantas dudas, y es el maestro Jesús Escobar Tobar. Maestro, bienvenido, muchas gracias. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, querido? ¿Qué dices? ¿Cómo va todo? Ahí vamos, pero agradecido siempre porque vengas. La verdad es que no, cada que nos reunimos ha pasado algo. Antes, ¿no? Pasó lo del Mencho, pasó lo de Nicolás Maduro, está pasando lo de Rubén Rocha Moya y María Eugenia Campos. Empecemos por ahí. ¿Qué es lo que ves con el tema de estos dos gobernadores? ¿Hay una conexión entre estos dos gobernadores, María Eugenia Campos y Rocha Moya? Pues más que entre ellos dos, el caso, están ellos dos metidos. Es decir, lo que yo veo es un intento de balcanización de parte de Estados Unidos en contra de México. No es nuevo, no es una práctica nueva. Estados Unidos lo ha llevado a cabo en otras naciones, incluso actualmente lo está desarrollando en Ecuador, lo está desarrollando en Argentina, en donde a través de distintas disposiciones e imposiciones le ceden territorios claves para que ellos los controlen a su libre albedrío. El caso concreto, por ejemplo, Ecuador con los Galápagos, por ejemplo, el caso de Argentina con la Patagonia. Estamos hablando precisamente de un plan por parte de los Estados Unidos que lleva a debilitar lo más posible a los pueblos de América Latina, y en donde el tema del narcotráfico es su principal arma y su principal carta de presentación por la histórica instrumentalización que ha hecho del mismo. Incluso el caso de Maru Campos es el detonante, en realidad, de que surjan acusaciones contra Rubén Rocha. Las acusaciones contra Rubén Rocha no son nuevas, tienen mucho tiempo ya. Incluso prensa mexicana, investigadores, activistas, las han presentado ya en otras oportunidades. El propio Mayo Zambada, Ismael Mayo Zambada, en su carta lo señaló precisamente estar involucrado en el asesinato de Melesio Cuen. Insisto, diversas investigaciones han hablado constantemente de esa presunta relación con los chapitos, pero eso a Estados Unidos no le importa. Estados Unidos quiere vender esta idea de que está combatiendo el narcotráfico para poder legitimar, normalizar lo que es claramente un intervencionismo en contra de México. El caso de Maru Campos, ¿en qué momento se vincula? Maru Campos trabaja con la CIA, le abrió la puerta a la CIA. Maru Campos es una traidora a la patria, así de sencillo. Maru Campos tendría que enfrentar un juicio político, o si no, tendría que enfrentar un proceso penal y tendría que irse a la cárcel por la enorme responsabilidad que llevó a cabo. El hecho de que el gobierno mexicano no haya abandonado el tema de la CIA, que haya presionado en todo momento, que haya mandado este extrañamiento a la Embajada de Estados Unidos, que para muchas personas podrá ser poca cosa, pero política y diplomáticamente no lo es, sobre todo entendiendo qué es la Embajada de Estados Unidos, que es un centro de operaciones golpistas en el mundo. Entonces, el hecho de que tú les mandes un extrañamiento es una postura que a ellos les incomoda mucho, sobre todo porque no olvidemos algo, si hay una agencia intocable para el Estado profundo norteamericano, para los intereses
estadounidenses, y no me refiero al pueblo estadounidense, me refiero a las cuestiones corporativas, nacionalistas, halcones, es la CIA. Si no, si tú tocas la CIA, hay consecuencias. Históricamente ha sido. Y si nos topamos en este caso concreto, al anunciar que van a investigar a Maru Campos, al anunciar que la Fiscalía General de la República va sobre Maru Campos, que la presidenta se muestre enfática en el tema de la soberanía, es simplemente la cereza en el pastel de algo que Estados Unidos ya venía planeando, ya venía precisamente ejecutando. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos no le importa, insisto, el narcotráfico. A Estados Unidos no le importa si México consume droga o no. No le importa si México produce droga o no. Estados Unidos es el mayor narcotraficante, del mundo. Todos los puntos, y aquí lo hemos platicado muchas veces, todos los puntos que conectan la actividad criminal están desarrollados totalmente en Estados Unidos. Lavado de dinero, tráfico de armas, consumo, producción de drogas. Es decir, Estados Unidos es la meca. ¿Por qué? Porque es un narcoimperio. Entonces, ¿qué pasa en ese sentido? Estados Unidos lo que no quiere es que haya soberanía. Estados Unidos ha atacado históricamente y ha dado golpes de Estado históricamente a naciones soberanistas. Por ejemplo, Irán, si regresamos en el tiempo, Irán, ¿no? Cuando lo ataca Estados Unidos, cuando lleva a cabo el golpe de Estado en los 50, si no mal recuerdo, que después llega el famoso Shah y todo esto, es a raíz de que Irán toma decisiones soberanistas sobre su petróleo. Chile en los 70s con Salvador Allende. Salvador Allende no era comunista, ni mucho menos. Y no porque estuviera mal ser comunista, pero Salvador Allende no lo era. El problema es que Salvador Allende toma decisiones soberanistas sobre el cobre. Es ahí entonces cuando se lanzan con un golpe de Estado. Pasa lo mismo en Nicaragua, pasó lo mismo en Guatemala. En Guatemala el gobierno que estaba era de derecha y sin embargo tomó decisiones soberanistas sobre su sector agroindustrial, sobre sus recursos naturales y entonces Estados Unidos llevó a cabo un golpe de Estado en su contra. Así opera Estados Unidos. No le importa realmente el tema del narcotráfico, eso es una paparruchada y eso es algo que debemos de entender como país. Estados Unidos lo que quiere es que te sometas. Estados Unidos lo que quiere de México no son sus narcos porque él los creó. Lo que quiere es tu petróleo, tu litio, tus tierras raras y que tumbes todas tus barreras arancelarias para que ellos puedan hacer lo que les da la gana. De ahí precisamente es tan importante la postura de la doctora Sheinbaum de decir, sin pruebas no puedo actuar. Muéstrame las pruebas claras y contundentes para que yo pueda actuar o mi fiscalía tiene que llevar a cabo una investigación. ¿Por qué? Porque si yo te entrego con moño a Rubén Rocha, pues entonces después, ¿quién más? Claro, Sheinbaum sabe que hacer eso es abrirles la puerta de par en par para que se entrometan y después te van a pedir lo que acabamos de mencionar, ¿no? Bueno, ni te lo van a pedir, te lo van a exigir literalmente, ¿no? Maestro, tú estás comentando algo y es, históricamente Estados Unidos ha intervenido países en donde están tomando decisiones de soberanía. ¿Qué decisiones podrías ver tú en México que sean decisiones de soberanía? Creo que lo hemos hablado en algunos otros episodios y es este tema de complicado es por la brecha territorial y la estratégica zona en la que nos encontramos geográficamente. ¿Qué es lo que está pasando en México? Hay algo muy interesante que tenemos que plantear. Esto no inició contra el gobierno de Sheinbaum. Okay. Esto inicia contra el gobierno de López Obrador. México nunca había sentido la presión de la CIA, la presión del gobierno estadounidense, porque antes de López Obrador todos los presidentes eran totalmente, pero totalmente sometidos por la CIA y por los intereses estadounidenses. Digo, hubo presidentes mexicanos que eran agentes de la CIA, ¿no? Entonces, estaban totalmente a disposición de lo que dijera Estados Unidos. Basta ver el gobierno de Vicente Fox, sí. Basta ver esas imágenes de Jorge Castañeda sirviendo el agua a Colin Powell, basta ver, por supuesto, el comportamiento que tenía Fox sobre todo lo relacionado a la soberanía. El propio Fox lo dijo, no sé si lo dijo durante su gobierno, pero después de él sí lo dijo, que la soberanía era un estorbo, para el desarrollo del país, supuestamente. Entonces, claro que Fox desde un principio se mostró entreguista. Felipe Calderón lo mismo. ¿Qué decir de Salinas Pliego, que entregó el país literalmente? O el propio Ernesto Cedillo Ponce. Salinas de Gortari. Salinas de Gortari. Ya estoy acusando al otro. Salinas de Gortari. Y tocamos madera, de hecho. Salinas de Gortari, porque también lo haría. Salinas de Gortari,
Cedillo y todos ellos, y hasta que llega López Obrador, Sí. es cuando entonces comienzan a presionar. ¿Por qué razón? Porque López Obrador empieza a tomar decisiones soberanistas. Una de ellas que parece muy simplista, pero no lo es desde mi punto de vista. Ok. Se acabó la guerra. Cuando López Obrador dice, ya no hay guerra, no es que López Obrador estuviera diciendo se acabó la violencia o ya no hay violencia en México, no. Está retirando un término determinante en el lenguaje que para las Fuerzas Armadas es fundamental en su aplicación. Sí. Entonces López Obrador lo que está diciendo es se acabó esto y está quitando un término utilizado constantemente por Estados Unidos para justificar las intervenciones y la estrategia securitaria. Entonces eso fue lo primero, que López Obrador rompió con ese acuerdo que había de mantenerla como una guerra en México. El segundo punto es cuando le pone límites a los agentes de la DEA y la CIA, Sí. lo cual genera muchísimos enojos en Estados Unidos. El tercer punto es cuando lleva a cabo la contrarreforma energética sobre Peña Nieto, cuando dice esto no se va a aplicar en México. Esa reforma energética de Peña Nieto era entregar nuestros recursos. En este momento México no tendría el control de su petróleo ya. Si hubiera ganado Anaya o José Antonio Meade, ya no tendríamos el control de nuestro petróleo. Entonces, claro, hablamos de porcentajes, pero son porcentajes determinantes. López Obrador echa para atrás esto. López Obrador aplica lo que es la reforma judicial que les quita control de la Suprema Corte y de otros ámbitos a la derecha partida, a la derecha mexicana, pero sobre todo a los corporativos estadounidenses que operan en México y que tenían completamente comprado al Poder Judicial. Pero además toma otras decisiones López Obrador que son claves para ir entendiendo esta molestia. Una de ellas, y que me parece también que es determinante incluso en su faceta, es la recuperación de Pemex, es la recuperación de la Comisión Federal de Electricidad, que son nudos claves para tener una independencia en materia de electricidad y tener una independencia en materia petrolera, que ahora lo estamos agradeciendo en muchos casos por lo que pasa en Irán. Entonces, vamos sumando y López Obrador fue tomando decisiones cada vez más soberanas, decisiones que rompían la inercia que venía tomando, y a partir de ahí es cuando empiezan a acusarlo de narcopresidente, porque al primero que lo acusan de eso es a López Obrador, con una historia completamente absurda, falsaria, en donde vinculan al cártel de Sinaloa, que después podemos platicar por qué es el cártel de Sinaloa el protagonista de esto, vinculan por supuesto a Genaro García Luna, vinculan declaraciones que nunca se dieron. Entonces la realidad es que López Obrador se vuelve incómodo por una sencilla razón, porque toma decisiones soberanas, porque toma decisiones pensando en el bienestar de los recursos naturales de México, construye dos bocas, ellos no pueden aceptar eso por todo el entorno internacional que vienen viviendo. Entonces llega Claudia Sheinbaum y Sheinbaum lo que hace es profundizar lo que López Obrador ya estaba caminando, tomar decisiones soberanas. La visita a España, la reunión en España es una decisión soberana. ¿Es un detonante de todo esto? Pues es parte de esto, o sea, es parte de ello, es un acumulado. Sí. La visita a España es muy significativa porque te pones del lado contrario a Estados Unidos. Cierto que todos ellos, incluso hubo gente de la izquierda que los criticó en eso, yo respeto mucho esa crítica, no la comparto, de calificarlos de tibios porque no decían que era una cumbre anti-Trump. Yo sinceramente, yo creo que hicieron lo correcto en el sentido diplomático, pero sobre todo en quitarle importancia a Trump y centrarse en la importancia de ellos y de la corriente progresista. Y en ese marco, claro que Estados Unidos dice, ok, México se fue a reunir entonces con mis enemigos. La decisión de México de promover en esa cumbre que no se va a apoyar una invasión a Cuba, que se detenga la invasión a Cuba, los reclamos de México por el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, los reclamos de México por el tema de la guerra, que no está de parte de Estados Unidos ni aceptó formar parte de su ridiculez el escudo de las Américas, que es peligrosísimo para el resto. Entonces, claro que México ha ido tomando decisiones también con la doctora Claudia Sheinbaum que van marcando un derrotero. El tema de la seguridad no ha permitido muchas cosas de Estados Unidos, en otras han tenido que ceder, pero lo más importante, y que esto va también con López Obrador. López Obrador declara al litio de la nación. Y ya en este sexenio se ratifica en la Suprema Corte. Entonces, México controla su litio. Eso en el marco de una nación que está devorando todos los recursos naturales es inaceptable por donde se le vea. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora que perdió en Irán, pues entonces ahora viene a desquitarse con América Latina. Y su idea es muy clara, es poner a toda América Latina en orden, no permitir que haya nadie, ningún chipote en el balón. Ahorita estamos viendo lo de México, pero vamos a Colombia. Daniel Noboa, que es un narcopresidente, porque ya está comprobado que lo es,
el señor ni lo tocan con un pétalo de una rosa. ¿Por qué? Porque además de ecuatoriano es estadounidense. Pero no solamente eso, el tipo está desarrollando una guerra en contra de Colombia. ¿Por qué? Porque quieren desestabilizar Colombia, que es otra nación soberanista con Gustavo Petro, evitar que haya elecciones incluso si es necesario para que la derecha pueda posicionarse mejor y que no repita la izquierda. Esto lo estamos viendo. Y ahí tengo un dato más. Hoy salen ya columnas en diarios estadounidenses que acusan a Brasil de estar metido con el narcotráfico. Brasil, que llega a acuerdos con Rusia, Brasil que está organizándose con México para tener sus propios acuerdos energéticos, Brasil que empieza a vincularse también con la India, o sea, es decir, Brasil que toma decisiones otra vez soberanistas. Entonces, van sobre las tres naciones rebeldes, digámosle así, de América Latina, y están utilizando el narcotráfico para ello. Cuando ellos son Estados Unidos, nunca hay que olvidarlo. Ellos son el narcotráfico. O sea, no es nadie más. El Chapo, el Mayo, el Mencho, el que tú me digas, todos esos son personajes de una novela creada por Estados Unidos. Esto no quiere decir que no haya violencia, es otra cosa. Eso no quiere decir que no haya una población atemorizada, una población afectada. Eso no quiere decir que no haya gobernadores corruptos. Eso no quiere decir que no haya gobernadores vinculados con esos grupos criminales. Eso no lo quiere decir, eso no estoy diciéndolo. Lo que estoy diciendo es que todos ellos no existirían si Estados Unidos no hubiera decidido que el narco es una de sus principales herramientas intervencionistas, ¿no? Ok, oye maestro, tú estabas diciendo algo que es la palabra soberanía, ¿no? Y a ver, muchas personas que nos escuchan, que nos ven, pues son personas que les interesa mucho el tema geopolítico. Tal vez es bastante lógico, pero para aquella persona que se pregunte qué es la soberanía, o mejor, ¿para qué sirve la soberanía? ¿No? Creo que el discurso fácil desde el otro polo, es decir, no hombre, pues ¿para qué queremos soberanía si estamos como estamos? ¿Para qué queremos soberanía? Como si el hecho en que gobernara Estados Unidos, México, hiciera que las condiciones mexicanas desaparecieran y entonces llegaran aquí las condiciones que viven en Estados Unidos. ¿Qué le podría responder a ese tipo de personas? Y ojo, las condiciones con las que vive Estados Unidos no son las mejores ya. Hay un nivel importante de crecimiento de la pobreza. En Estados Unidos hay un crecimiento importantísimo en la desigualdad en los últimos años. Sus grandes ciudades, hay que visitar sus grandes ciudades. Hay muchas que se están convirtiendo en zonas claves, en picaderos literalmente. Hay zonas muy bonitas, hay buenos lugares de salario, pero ya no es el lugar que era antes. No es el sueño americano. No, ya el sueño americano se transforma en una pesadilla. Y se ha venido, viene para abajo, viene para abajo, viene para abajo, dentro de todo ese proceso de colapso que lo va acompañando. Mira, ¿para qué sirve la soberanía? Simple y llanamente, te lo voy a decir de manera muy clara para no entrar en ninguna descripción densa ni definiciones académicas como tales. La soberanía sirve para darte una propia identidad, para que tú marques lo que quieres hacer en tu país y tú definas lo que quieres hacer como país. Eso, así de grande es la soberanía. Cuando tú entregas tu soberanía, otros van a tomar decisiones por ti. Y esas decisiones jamás van a ser para mejorar tu calidad de vida, van a ser para mejorar su calidad de vida. Entonces, por eso es que yo hace unos días en el canal de tu servidor, lo que expresaba era que en el caso de Rubén Rocha, deben ser las leyes mexicanas las que lo castiguen, deben ser las leyes mexicanas las que lo investiguen, deben ser las leyes mexicanas los que lleven a cabo el castigo, el proceso. No una nación que es un narcoimperio y que quiere utilizarlo como pretexto, como tal. Yo no meto las manos al fuego por Rubén Rocha ni de chiste, pero no tienen que venir los gringos a decirnos a quién juzgamos y a quién no juzgamos y por qué los juzgamos, y mucho menos con la intencionalidad con lo que lo está haciendo Estados Unidos. Porque, hombre, seamos honestos, si la CIA fuera efectivamente un cuerpo de ángeles de caridad, no que anda por el mundo repartiendo democracia, pues seríamos estúpidos, dijéramos, y no queremos que nos ayuden. Claro. No, porque caray, vengan y ayúdennos, ¿no? Pero la CIA es mucho peor. Y eso fíjate que es algo que de repente, con todo este sesgo y polarización de repente que hay por parte de la derecha principalmente, de odiar a Morena con todo ahínco, pierden de vista, no los políticos, porque los políticos son entreguistas. El PAN y el PRI, ellos trabajan para Estados Unidos. Wow. Y si no trabajan oficialmente, tienen toda la intención, por supuesto, de promover el discurso que lleva a cabo Estados Unidos. Tan solo lo vimos
este jueves, ¿no? Con Ricardo Anaya, promoviendo la palabra por palabra lo que dicen en Estados Unidos, Lili Téllez siendo vocera literalmente del intervencionismo en México, y podemos ir revisando a Alejandro Moreno pidiendo que se pierda el registro de Morena por ser un narcopartido. O sea, Alejandro Moreno, o sea, el PRI se atreve a decir eso. El chiste es que de ellos sí, de ellos a final de cuentas lo esperas. Pero hay un sector de la población que sigue muy sumergida en este rollo que te cuenta la DEA, que te cuenta Estados Unidos de esta novela de los narcotraficantes. Y entonces están más interesados o más pendientes, y lo digo con todo respeto, simplemente es para contextualizar, en quién es el sucesor del Mencho, cuando en realidad el propio Trump te ha dicho que pues, el narco lo utilizan para lo que ellos quieren. Entonces, porque aparte Trump ha tumbado todos los filtros habidos y por haber. Claro. Entonces, es ahí donde también me parece que tenemos que ir entendiendo la gravedad del momento que se está viviendo, porque realmente se está viviendo un momento muy grave, ¿no? En donde sí estamos en riesgo todos, absolutamente todos. ¿Por qué razón? Porque ninguno de nosotros le importa a Estados Unidos. Para Estados Unidos le encanta México sin mexicanos. Hablo de su gobierno, no hablo del pueblo estadounidense. Gran frase, sí. Aunque hay un sector del pueblo estadounidense que tampoco nos quiere mucho, que es el sector MAGA. Pero eso es lo que tendríamos que entender y vernos en el reflejo de Irán. O sea, Irán es una nación que tiene muchos problemas internos, ¿eh? O sea, no todos están alrededor de una sola figura, pero Irán, ¿qué entendió? No hay algo peor todavía que la persona con la que no pienso igual en mi país, que Estados Unidos e Israel. Entonces tenemos que protegernos de Estados Unidos e Israel como nación porque nos están atacando nuestra sobrevivencia. Eso es lo que tenemos que entender los mexicanos. Si Estados Unidos continúa con este proceso de balcanización como tal, está en riesgo la sobrevivencia de México. Entonces, y la sobrevivencia de México. México. O sea, ¿por qué razón? Porque si empiezas a segmentar estados, voy a ponerme el casco de aluminio. Por favor. Ajá. Si Estados Unidos continúa con acuerdos en materia securitaria, Sí. en donde involucra agentes de la CIA a espaldas del gobierno federal, a espaldas del centro del país donde se deben de tomar las decisiones en ese momento, estás duramente golpeando la credibilidad del gobierno, la autoridad del gobierno, y entonces hay estados que van a poder hacer lo que les venga a su regalada gana. Y por lo tanto avanzas en una balcanización sin balazos. Pero empiezas a tener estados entonces que se sienten independientes, que se sienten respaldados por ti, que el centro no se puede meter porque está metido Estados Unidos apoyándolos. Y es decir, oficialmente siguen siendo parte de tu territorio, pero le responden ya más a los intereses norteamericanos, bueno, Estados Unidos que a los tuyos. Y lo mismo puede pasar en Coahuila y lo mismo puede pasar en Nuevo León, en donde la CIA está metida desde hace décadas y no se sale. Y cuidado, lo mismo puede pasar en Sonora, lo mismo puede pasar en Baja California. Entonces, la realidad es que Estados Unidos está llevando a cabo una acción que pone en peligro a nuestro país, por donde se le quiera ver. Y por lo tanto, tenemos que estar unidos como mexicanos y entender, sí, si este es un corrupto, si este es un narcogobernador, si este es un... Sí, pero vamos a castigarlo nosotros. No vamos a creernos la idea de que Estados Unidos viene a salvarnos, porque eso nada más lo cree Trump. Claro. Nada más, ¿eh? Y ojo con lo que te decía de interna, del odio, porque eso también tiene que ver con estas decisiones que está tomando Estados Unidos. Ellos saben que ahorita la guerra de Irán ha sido un fracaso y ha sido una derrota brutal para ellos. Israel ha perdido mucho apoyo en Estados Unidos. La gente apoya más a los palestinos ya que está acá Israel. La gente está enojada con Trump porque demuestran que Israel es el que parte el queso en las decisiones de política exterior. Hace unos días Diario Red presentó un trabajo muy interesante, muy interesante, donde demuestra cómo Israel fue quien paga la fianza literalmente, paga el proceso para sacar a Juan Orlando Hernández, este narcodictador hondureño, que Trump ha beneficiado en todo y que quieren regresarlo al poder. Sí. Bueno, es Israel metiéndose en la política de América Latina. ¿Es nuevo? No. El Mossad ha estado en México, en América Latina desde hace años. Pero ya es Israel abiertamente metiéndose a favor de personajes que tratan de influir en las políticas, que los llevan a cambio, como dijo este excelso reportaje de Diario Red, a ubicar bases militares, a tener control de recursos naturales. Es decir, Israel está tomando decisiones en beneficio de los propios Estados Unidos y no al revés, en el territorio que era hasta hace poco supuestamente controlado 100% solo por los gringos. Entonces,
Este punto es clave. ¿Por qué? Porque la gente está enojada en Estados Unidos por darse cuenta que Israel es el que toma las decisiones. Y eso repercute en la imagen de Trump y repercute en la imagen republicana. Y va a repercutir en las votaciones. Y bueno, lamentablemente los demócratas están igual. Pero lo que voy es que la gente tiene esa idea de poder votar en contra de todo ello. Y MAGA, principalmente MAGA, está enojada por eso, porque MAGA no está a favor de la guerra en Irán, no está a favor de que sigan a Israel. Basta ver a Tucker Carlson, basta ver a varios de sus podcasters cómo están lanzando acusaciones todos los días en contra de Trump por eso. Entonces, ¿qué necesita Trump para combatir eso? Atacar a México. Atacar a México. Porque para MAGA, México es el enemigo. Entonces, si atacas a México, la gente de MAGA se vuelve a unificar en torno a la figura de Trump. Entonces, también tiene que ver en lo que está pasando internamente y electoralmente en Estados Unidos, ¿no? Oye, maestro, justo esto que estás diciendo a mí me deja pensando en muchas cosas, porque es este tema en donde, ¿cuál es el punto hasta dónde va a llegar? ¿Cuál es el tema? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque parecería entonces que esta es la punta del iceberg, o es estos pequeños primeros pasos que vienen frente a otro gran tema, que es la respuesta que le tiene que dar Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, a su base. Y ahí pasa por encima de nosotros. ¿Qué es lo que podemos esperar entonces? Hay un tema, y quiero jugar ahí al abogado del diablo para hacer estas dos preguntas, y es la justicia mexicana, lo dices tú muy bien, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo. Porque creer que otro país va a ser el mejor juez que tú en tu casa, pues es un error. Yo coincido. Pero muchas personas dicen, pero justicia mexicana, ¿para qué si no hemos tenido? Justicia mexicana, ¿por qué si no han demostrado? Y tienen en parte gran razón, ¿no? Pero el tema es entonces le vas a vender tu justicia, entonces le vas a dar tu justicia a otra persona que no le importa lo que se incendie ese país, ese México sin mexicanos que mencionas tú. Mira, yo soy de la idea que todo es una cuestión de finalidad. Yo estoy completamente de acuerdo. Por eso te decía, nadie niega que la violencia existe. Nadie niega que tenemos un problema. Es como el tema de las desapariciones. No puedes negar que tienes un problema. Entonces, eso es un hecho. No puedes negar que falta mucho a las fiscalías, que las fiscalías, la gran mayoría, son sumamente corruptas. Acabamos de ver un caso en particular en donde le piden dinero a una familia para buscar a una persona. Y hablamos de una de las mejores fiscalías del país, que es la de la Ciudad de México. La Fiscalía de Morelos, la Fiscalía de Nuevo León, cómo trató Nuevo León el caso de Bani, cómo el fiscal de Morelos, el ex fiscal ahora involucrado en un feminicidio, el caso del fiscal de Guanajuato, ex fiscal de Guanajuato ahora que durante 10 años empoderó al narcotráfico en la entidad. O sea, las fiscalías realmente son de pena ajena, eso es un hecho, y falta mucho por trabajar en torno a las fiscalías, eso es cierto, y hay una cifra negra altísima de delitos que no se denuncian, y hay un nivel de impunidad altísimo, y aparte de todo hay una comparación que es durísima. Si el 98%, 98% de los delitos no se castigan y las cárceles están atestadas, entonces ¿quién demonios está en las cárceles? Pues los pobres, los que no pueden pagar, los de comunidades originarias. ¿Cuántos inocentes no están en las cárceles? Es decir, efectivamente, el sistema de procuración de justicia en México, de impartición de justicia, nos ha dejado muchísimo que desear. Nadie puede decir que no, ¿no? Y obviamente habrá gente que ahí agarre y diga, oye, pues alguien tiene que poner orden, pero no la va a poner Estados Unidos. Ese es el tema. O sea, una cosa no va peleada con la otra. O sea, una cosa no va a solucionar la otra. Es como cuando decían los panistas, ¿no? El tema de Maru Campos es que lo importante es el narcolaboratorio. No, papá. O sea, sí tiene su importancia, sí, que por cierto resulta que eran puros tambos vacíos, pero tiene su importancia, sí, claro que la tiene, pero no más que el tema de la CIA. O sea, este es el tema principal. Claro. El tema principal aquí es el avasallamiento en contra de nuestra soberanía. Y lo demás, claro que tiene importancia, claro que es trascendental, pero si no sostenemos nuestra soberanía, si no mantenemos nuestra soberanía, todo lo demás ya no va a importar. Porque si tú te fragmentas un país, basta ver lo que ha hecho en Siria Estados Unidos, lo que ha hecho en Irak, lo que ha hecho en Yemen, lo que ha hecho en Libia. Destruyó países enteros, destruyó instituciones. Y esos países ahora son un caos constante, sí, peor de lo que estaban incluso. Entonces, entendamos eso. Sí hay un problema, nadie dice que no, pero abrirle la puerta a los Estados Unidos es literalmente destruirte
desde adentro. Entonces es más importante mantener tu sobrevivencia, tu soberanía, y entonces a partir de ahí combatir todo lo demás, que permitir que venga un país que si algo lo caracteriza es afectar a los demás, ¿no? Claro. Oye, yo estaba, mientras te escuchaba, recuerdo mucho el primer episodio en donde dijiste, ¿por qué Estados Unidos no intervino en México en el periodo de López Obrador? Porque López Obrador era un presidente con mucha legitimidad y mucho apoyo social. Porque si extraes a López Obrador en su sexenio, como fue con Maduro, pues el país se incendia. Y mi tema ahora es, pues han pasado muchas cosas desde entonces y muchas personas ya ni siquiera se preguntan si habrá intervención o no, sino cuándo. ¿De qué depende que México siga teniendo una soberanía, que México siga estando en una posición que no es uno mismo con Estados Unidos? ¿De qué depende que no lleguen y extraigan a un gobernador o a un funcionario público de alto nivel? Mira, la simetría es tal que si Estados Unidos decide entrar por quien sea, a donde sea, lo va a hacer. Okay. Esa es una realidad. ¿Cómo frenas este tipo de cosas? ¿Cómo? Haciendo lo que está haciendo la doctora Sheinbaum. Parándose firme, diciendo no, no, no y no. O sea, eso de la parte política parece poco, pero no lo es. Está explotando todas sus cartas, a final de cuentas, la presidenta. Y sí, ahorita veíamos escenas, no sé qué tan fiables sean, la verdad, pero, y ofrezco una disculpa a la audiencia por comentarlas sin haberlas curado tal cual, hace unos días se veían imágenes de la Marina y la Guardia Nacional en el Palacio de Gobierno de Sinaloa, ¿no? Y la realidad es que había gente que vi que titulaba el miedo que tienen. No, no es miedo, es una cuestión de respeto y de dejarte en claro que no van a permitir que vengas por nadie. Así de sencillo, porque no te tienes por qué llevar a nadie. O sea, porque aparte ya lo hicieron 2 veces. Cuando se llevaron se me fue ahorita su nombre, perdóname, el médico que estuvo involucrado en el caso Camarena, ahorita se me escapó su nombre. Ahorita lo buscamos. Y obviamente todo lo que se ha dicho de Ismael El Mayo Zambada, aunque ahí yo tengo ciertas reservas. Pero Estados Unidos sí lo acostumbra a hacer. O sea, Estados Unidos con lo que hizo en Panamá es otro ejemplo perfecto. Fue por Noriega, literalmente. ¿Qué es lo que lo limita? ¿Qué es lo que lo limita? Defender la soberanía también se lleva a cabo por parte de los pueblos. Por parte de un pueblo que esté dispuesto a defender sus fronteras, que esté dispuesto a no permitir que estén entrando por quien quieran a la hora que quieran. Entonces, sí, no es una posición fácil, o sea, no es una posición donde te pueda decir, no, pues pones una serie de misiles y nos ponemos en la esquina, No, es que no, porque no tenemos con qué. Pero sí tienes que mantener una congruencia y una autoridad moral que permite incluso respuestas internacionales que busquen frenar y sobre todo necesitas también, fíjate lo que son las cosas, necesitas también praxis política y pragmatismo político. Necesitas hacer el lobby como se ha estado haciendo con la contraparte del trumpismo. Okay. Hay una relación que habrá que ver si funcionó o no. Y que es muy polémica, y no estoy diciendo que esté bien o no, yo he dicho que no estoy de acuerdo con ella, pero entiendo el momento que se está desarrollando. Sí. Se llama BlackRock. Esa cercanía con BlackRock no es solamente porque López Obrador y Claudia Sheinbaum digan me cae muy bien Larry Fink, baila muy bien, nos cuenta muy buenos chistes, no, porque es la contraparte de Trump. Ok. O sea, a final de cuentas BlackRock Es el contrapeso. Es el contrapeso. Tiene un peso y contraparte, está bien dicho, tienes razón, tienes el contrapeso. BlackRock no es trumpista, a pesar de que tiene empresas que están apoyando a Trump y todo ello. Bueno, representa, es que está en todos lados, no representa una fuerza económica. Claro. Que cuando tiene negocios en ciertos lugares, también impide que haya ciertos movimientos en esos lugares, porque no le conviene a ellos. Tienes a la industria automotriz, que no es cualquier cosa. Hablamos de millones y millones y millones en poder, y está en México. Entonces, también tienes ese lobby con ciertas empresas que obviamente te ayudan a paliar un poco el ataque del otro lado. ¿Es determinante? No, no es determinante. ¿Por qué razón? Ahorita tocaste un punto que es clave también entenderlo. Estados Unidos entró ya a un proceso de colapso. Yo sé que hay mucha gente, y yo respeto a todos los puntos de vista, que dicen Estados Unidos está colapsando desde hace años y nunca colapsa. Ahora ya entramos a un proceso que han tenido otros imperios. Okay. Si revisamos un poco la historia, particularmente de España e Inglaterra, para no movernos de lado, para irnos de Occidente,
los imperios occidentales como tal, incluso me atrevería a decirte el mismo francés, te vas a topar con varios puntos que se están viviendo en la actualidad. Uno, la pérdida de la moneda como refugio. El dólar ha ido perdiendo fuerza, no de ahora, desde hace tiempo ya. China, Rusia llevan a cabo, dos mercados numerosísimos e importantísimos, llevan a cabo operaciones en yuanes. La ruta de la seda se paga todo en yuanes. Arabia Saudita está recibiendo dinero para el petróleo en yuanes. Todo el tema de Irán están recibiendo dinero en yuanes. El dólar ya no es la moneda que marcaba todo el derrotero. Bancos internacionales están comprando oro para tener un mayor respaldo en ese sentido. Entonces, la moneda de Estados Unidos empieza a flaquear en ese marco. Dos, la sobreexpansión de un imperio. Lo vimos con Roma, pero también lo vimos con España y lo vimos también con Inglaterra. Cuando te expandes de tal manera que ya no puedes cubrir todo y entonces tienes problemas económicos porque puedes tener un gran ejército, pero ese ejército lo tienes que mantener. Cuesta. Y si no logras cubrirlo todo, pues empiezas a debilitarte. Ni cubres una cosa ni cubres otra. Y lo que acabamos de ver Irán es eso. Irán bombardeó a los aliados de Estados Unidos y Estados Unidos no pudo defenderlos. Sus bases militares tan vanagloriadas salieron volando por todos lados. ¿Y qué pasó? ¿Cómo la recuperaron? ¿Qué hicieron? ¿De qué sirvieron? De nada. Entonces tiene bases militares en todo el mundo, pero muchas de esas bases militares no sirven de nada y sin embargo cuestan muchísimo dinero, ¿no? Un factor más que me parece que está bien determinante. No tiene política industrial Estados Unidos. Al igual que otros imperios, tanto España como Inglaterra, dejaron de producir. Sí, claro, producen algunas cantidades, pero no las totales para lograr la satisfacción de sus pueblos. Entonces empiezan a comprar en esas épocas de sus colonias, ahora de sus aliados, y entonces te empiezas a quedar sin política industrial. Si no tienes política industrial, no puedes mantener un ejército, no puedes mantener las guerras constantes y no puedes mantener un poderío financiero como tal, porque dependes de las cadenas de suministro. Si lo que hace Trump, que mucha gente dice que es por loco, no es por loco, es porque sabe muy bien que dependen tanto de esas cadenas de suministro que tienen que regresar a las empresas norteamericanas para fomentar esa política industrial y hay que reventar al mundo que está del otro lado para que ya no sea un problema de competencia y ya las cadenas productivas entonces ya no sean viables y la producción sea de país a país. Entonces, eso es otro factor que también se está presentando. Hoy Estados Unidos ya no tiene eso. Y está otro factor, está sobreendeudado. Igual que como se endeudó España, igual como se endeudó Inglaterra, está sobreendeudado. Gastó más de lo que podía pagar. Imprimir dinero ya no es igual porque el dólar ya no es la moneda poderosa, la única moneda. Antes, si el dólar fuera totalmente fuerte como hace 30 años, imprimir dinero te salvaría sin problema alguno. Hoy ya no. Entonces, te puede tener un problema muy serio, como diría el maestro del tábano economista, puedes regresarte dinero sin valor, literalmente. O sea, te regresan los dólares y estás imprimiendo billetes que ya no tienen valor para el mundo, porque vas perdiendo todo eso. Entonces, y un factor más, la degradación social en Estados Unidos. El nivel de adicción es altísimo en Estados Unidos. Damos siempre como un hecho y decimos, Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas. ¿Sabemos qué significa eso? Son millones y millones y millones de personas totalmente adictas a una droga sin posibilidad de recuperación porque ni siquiera hay programas para recuperar a estas personas. Incluso hay una constante alimentación del vicio. Hay una degradación por parte de Estados Unidos. Es una sociedad que hay plomazos cada 15 días en las escuelas. Es una sociedad racista y clasista, un segmento como tal que banaliza todo lo demás. Comenzábamos esta charla diciéndote, hay un nivel de pobreza alto. Hay mucha gente que depende literal de los famosos cupones para poder comer. Hay una asimetría, hay un desempleo creciente. Estados Unidos es un cascarón y se va a convertir, y ese cascarón tarde que temprano va a reventar. No te estoy diciendo que mañana, no sé si en 5 o 10 años, pero va a reventar tarde que temprano. Y no va a ser una explosión suave. Nos puede arrastrar a todos en esa misma explosión. Por eso es que Brasil se mueve como se mueve, si no es tonto, Lula, lo sabe muy bien. Y México empieza a moverse también ya en ciertas direcciones, porque están más que claras las señales de que Estados Unidos
está colapsando. Y en ese colapso comienza a llevar a cabo todo tipo de acciones que son arrebatar recursos naturales. Otra vez, arrebatar soberanías, porque lo que necesita es control de todo. Él tiene que ser el exportador de petróleo, él tiene que controlar el petróleo, él tiene que controlar las ventas de petróleo. Entonces, necesita controlarlo todo. Y México tiene petróleo. Y en ese control tiene que someter a todos. Entonces está actuando por su propia sobrevivencia por una simple razón. Porque si no controla todo en su continente, China se lo va a comer. Entonces, esto va más allá incluso de México. Esto está conectado con una disputa hegemónica por una crisis civilizatoria del capitalismo que está entrando a una tercera etapa sumamente oscura y está apostándolo todo para reconfigurarse, aunque sea quebrando al mundo literalmente por las acciones que está llevando a cabo. Entonces, esto va más allá incluso de la relación México-Estados Unidos. Por eso, y perdón que me haya extendido, pero respondiendo a tu pregunta, por eso es que ni siquiera tal vez, y en alguna ocasión creo que lo comentamos contigo, sí. También, yo valoro mucho y reconozco mucho el papel de Claudia Sheinbaum porque ha sido muy valiente en muchas cosas la presidenta, pero va a llegar un momento en donde Estados Unidos va a decir, lo voy a hacer, y lo voy a hacer porque lo tengo que hacer. O sea, esa es la realidad, ¿no? Y eso es lo que podría pasar. A mí cuando un día me preguntaban, no sé si me preguntaste tú en otro foro, me decían, ¿México puede ser víctima de intervención? Le dije, sí, claro, por supuesto que sí. La pregunta, como lo acabas de decir, es ¿cuándo va a ser? Porque es un hecho que está en la mira de los Estados Unidos, porque Estados Unidos está en un colapso, ¿no? Sí, justo la pregunta era en ese sentido Pero le di muchas vueltas. No, al contrario. Aportaste mucha información justo respecto a eso, porque mi siguiente pregunta era, muchas personas dicen, ¿cuándo van a intervenir a México? Y otras ya dicen, a ver, México está intervenido. México está intervenido. Ya hay un proceso y lo que pasó en Chihuahua te lo demuestra. Hay un proceso ya de intervención. Okay. De ese tamaño es el reto de la doctora. De ese tamaño es. Porque si alguien sabe lo que está pasando es el gobierno. Y de ese tamaño es la guerra que están librando de manera soterrada. Mucha de la violencia es política y es promovida por esos intereses hegemónicos. Okay. Mucha es una violencia que busca explotar cuestiones extractivistas, como lo ha dicho muchas veces el periodista Nacho Alvarado, gran periodista. Por supuesto, el maestro Osvaldo Zavala, que lo ha consignado constantemente en sus trabajos, el maestro Isaac Enríquez, en fin, grandes analistas quienes han demostrado fehacientemente cómo mucha de la violencia que se ha presentado en estados de la República tiene que ver directamente con el extractivismo. El maestro Jesús Lemos, en fin, lo han dejado más que claro. Entonces, la violencia que muchas veces nosotros vemos, desplazamientos que nosotros vemos, ni siquiera es por las drogas, Alex. O sea, ni siquiera son las drogas. Las drogas ya no son el problema. Las drogas hoy por hoy son el pretexto, pero no son el problema. ¿Cuál es el problema? El problema son la hegemonía, el petróleo, las tierras raras, minerales, gas. Ese es tu problema. Litio. Entonces, Sí. Ese es tu problema. Eso es lo que está en disputa como tal. Las drogas simplemente son un pretexto en todo esto. Oye, maestro, tú mencionaste al inicio de esta entrevista que ¿por qué el protagonista es el cártel de Sinaloa? Hablando justo de esta violencia, tú dijiste, el protagonista de todo esto es el cártel de Sinaloa. Y solo quiero agregar un punto que me parece muy importante. Lo voy a encontrar. No. Una disculpa. Y es precisamente sobre cuál es el médico, ¿no? Que la gente se quedó con la duda. ¿Cuál es el médico que Estados Unidos? Y es precisamente del caso Camarena y es el doctor Álvarez Machaín, que participó activamente manteniendo vivo a Camarena. Sí, justo. Pero ¿por qué el cártel de Sinaloa es el gran protagonista en todo esto? Sinaloa, sí. Hay que recordar el origen del narcotráfico en Sinaloa. Yo siempre les voy a recomendar al maestro Froilán Enciso. Creo que es uno de los personajes que mejor explica el origen del narcotráfico en Sinaloa. Hay otros, por supuesto, que han hecho grandes trabajos al respecto. Pero Sinaloa fue una entidad que Estados Unidos eligió para que de ahí se traficara la droga a su territorio y poder satisfacer la demanda de sus soldados que regresaban de la guerra.
Sinaloa es la entidad que Estados Unidos eligió para que desde ahí comenzara a lanzar la droga que utilizó para mantener a su población dormida, mientras Estados Unidos hacía las peores cosas dentro y fuera de sus fronteras. Sinaloa es la entidad que Estados Unidos eligió para empezar a militarizar el narcotráfico en este país, que no comenzó con Calderón, comenzó muchos años antes, por cierto. Sinaloa fue la entidad en donde Estados Unidos eligió que iban a surgir los primeros narcos famosos de la historia, los cuales, por cierto, esa famosa Operación Cóndor de la década de los 70, de la cual hemos hablado ya, lo que era una persecución de activistas, era una persecución de campesinos, de estudiantes, que enmascararon con el tema de las drogas. Eso de que se mudaron los narcos a Guadalajara, paparruchas, o sea, se mudaron porque Guadalajara les garantizaba precisamente un centro de operaciones autorizado ya por el gobierno mexicano y por el gobierno de Estados Unidos, y alejaba un poco a Sinaloa de toda la esfera pública y permitía la represión constante en contra de campesinos, de activistas, de periodistas, de médicos y de maestros en esa entidad. Entonces, eso fue lo que hicieron. Y ubicaba a Sinaloa como lavador de dinero y ya no como el protagonista per se en esa época de los operativos que iban a llevar a cabo. Aún así nos acabaron como tal. Hay que recordar que varios narcos operaban por ahí bajo la consigna del Cártel de Guadalajara. No, pero todos los capos que escogieron fueron salidos de Sinaloa. ¿Por qué? Porque era la entidad que ya habían tocado. Sinaloa es la entidad en donde surge, se empodera el cártel que la agencia de Estados Unidos, la DEA, crea, financia y promueve, que es el cártel de Sinaloa en la época del Mayo Zambada, el Chapo Guzmán y todo este grupo. Sinaloa es el escenario que hoy está enfrentando una guerra provocada por por esos problemas internos en ese mismo cártel, que parece que no tiene fin. Detengan a quien detengan, decomisen lo que decomisen, paren a quien paren. Parece que no tiene fin. ¿Por qué? Porque les siguen suministrando armas, porque les siguen suministrando mercenarios, porque siguen utilizando esa violencia como ente de desestabilización y de justificación para decir México no puede, vean, tienen un año en guerra y no pueden detener esa guerra. Entonces, Sinaloa es el marco completito de una estrategia intervencionista de los Estados Unidos. Hace unas semanas el New York Times dijo que varias gente de Sinaloa estaba feliz de que Trump entrara a México, lo cual es mentira. Si hay un pueblo antigringo en ese sentido y profundamente nacionalista, es el sinaloense. Entonces, eso es una mentira vil, pero tratan de enmascararlo incluso también en esa narrativa. Entonces, Sinaloa juega un papel determinante. Por eso cuando dicen, a López Obrador lo financió el cártel de Sinaloa, pues claro, van a decir que es el cártel de Sinaloa, porque es el cártel que ellos controlan, porque es el cártel que ellos pueden manipular, manejar absolutamente todo lo que pasa con él. Van a decir, oye, Sheinbaum es una narcopresidente que protege al cártel de Sinaloa, porque claro, ¿qué van a decir los del cártel de Sinaloa? ¿Qué van a decir los chapitos? ¿Qué va a decir el Mayo? Pues lo que les digan, que digan, en pocas palabras, para embarrar a López Obrador o embarrar a Claudia Sheinbaum, ¿no? Ok, oye, fíjate que hay un tema que a mí me movió mucho y es precisamente cuando hablamos de cómo acabar con la inseguridad. Particularmente ¿quieres acabar con el crimen, con el narcotráfico? Ve y cierra los bancos, que son los principales lavadores en ese sentido. Podemos profundizar un poco más sobre esa idea, porque me parece que es una idea en la que muchas personas como que fue eureka, fue de, caray, no lo había pensado. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Veo, por ejemplo, el tema de la UIF, de la Unidad de Inteligencia, que hablan de estos golpes al tema de inseguridad, más allá de físicamente, desde las armas, sino desde el dinero. ¿Cómo es que funciona esto, maestro Jesús Escobar? Pues fíjate que es muy simple, digámoslo de cierta manera, ¿no? El dinero se tiene que lavar en algún lado, ¿estamos de acuerdo? Sí. El dinero que produce el crimen organizado, una economía paralela como tal. Esa economía paralela no tiene un sistema financiero para limpiar su dinero, entonces tiene que trasladarlo al sistema financiero global, al sistema bancario como tal. Ahí lavas todas las ganancias, absolutamente todas las ganancias que llegan. Se escapó ahorita el término correcto. En fondos de inversión,
en paraísos fiscales, en bancos. Ahí llega Bitcoin. todo ese dinero. Bitcoin, ahí llega todo ese dinero del crimen organizado. Es decir, ellos son los que permiten que ese dinero de las drogas, ese dinero de la muerte, ese dinero del tráfico de personas, ese dinero del tráfico de las armas, se vaya a una empresa lechera, o se vaya a un hotel, o se vaya a un sector inmobiliario, o se vaya precisamente a lo que tú me digas. Eso es lo que permite el sistema bancario. Si tú cierras los bancos, si los bancos realmente aplicaran las reglas que tienen que aplicar, ¿en dónde van a lavar el dinero sucio y no lo pueden usar? Si no lo pueden usar, ¿de qué te sirve el dinero? Totalmente. ¿Cómo fue que salvaron a Estados Unidos de la crisis del 2008? ¿Cómo? A través del sistema financiero. El dinero del narcotráfico lo metes a través del sistema financiero internacional o global, el Estados Unidos, el sistema bancario de Estados Unidos, perdóname, y con ese dinero limpio ya empiezas a invertir otra vez en Estados Unidos, empiezas a generar otra vez divisas, empiezas a generar otra vez una estabilidad financiera. Entonces, ese dinero del narco te salvó, literalmente, y tú lo lavas en tus bancos. Ese es el papel de los bancos en realidad. El sistema financiero es el centro neurálgico de todo esto. Si no se lavara el dinero, no pudiera haber acciones de esta naturaleza. No habría forma que lo pudieran limpiar. ¿Cómo van a limpiar? Comprando 10,000 tortillerías, comprando 10,000 canales de YouTube, comprando... No, ¿Qué pasó? Porque es que es Sí, una sí. forma que... Sí. Porque mucha gente te dice, bueno, podrían comprar, yéndose con esta onda de Breaking Bad o donde ahí compro ciertas cositas. No, o sea, son cantidades de dinero tan grandes las que se mueven, tan grandes, que no hay otra forma de lavarlas para que generen más dinero que en ese sistema financiero que está perfectamente conectado en Estados Unidos, en Europa, en África y en América. Por lo tanto, es la mejor forma que pueden llevarla a cabo. Digo, es una explicación muy simple, pero me interesa dejarlo claro en ese sentido, en donde tienes que saber que ese dinero que se hace de las drogas no va a parar en cualquier negocio, va a ir a parar a los bancos. Y en esos bancos va a ser donde se va a desarrollar, o en esos paraísos fiscales, esas Bitcoin, en esos fondos de inversión, y ahí se va a limpiar. Ahí lo impresionante es, ¿a poco de verdad vamos a creer, en serio, que Amado Carrillo llevaba sus ahorros, ahí le decían su cuentita y de ahí se movían millones y millones y millones? Amado Carrillo se lo transaron los del Banco Anáhuac, por cierto. Pero a lo que voy es que ni siquiera son ellos. Sí. Los que ganan esas cantidades de dinero son las empresas que están arriba de ellos. Son las que pueden moverse en ese sistema financiero, porque además, si tú que eres una gran empresa, agarras ese dinero y lo presentas, pues eres una gran empresa que, por supuesto, ¿cómo crees que va a estar vinculado a eso? Claro. Entonces ahí va, empieza a funcionar de esa manera y listo. Entonces, ¿qué necesitas? Si quieres acabar con el narco, cierra los bancos. No puedes cerrar los bancos, limpia los bancos, obliga a los bancos a hacer su trabajo. ¿Y se podrá? Tendría que poderse. Fíjate que las reglas contra el lavado de dinero son bastante altísimas. estrictas. O sea, Sí. realmente los países tienen reglas altísimas. Ahí muestras una vez más la enorme complicidad que existe porque no las aplican. Porque no las aplican. Si todos los bancos aplicaran sus reglas, lavar dinero sería prácticamente imposible. Ajá. ¿Por qué no lo hacen? Porque no les conviene. Okay. Es así. ¿Tú por qué no haces algo? Pues porque no te conviene, ¿no? A final de cuentas. Entonces, Claro. Es como cuando alguien me preguntaba, oye, ¿por qué Estados Unidos no ataca a Rusia? Pues porque Rusia tiene armas nucleares. ¿Por qué no ataca? Pues no le conviene. Entonces, es lo mismo aquí, ¿no? O sea, no te conviene, pues no lo vas a hacer nunca, ¿no? Oye, maestro, estábamos hablando precisamente del si México estará intervenido y acabas de tocar un tema de Rusia, China. Creo que esta situación muchas veces desde la geopolítica han dicho, no, es que Estados Unidos no puede tocar a México porque también tiene aliados estratégicos. No por nada Irán puso en la lista de admitidos a México, junto a China, junto a Rusia, porque muchos aliados pueden saltar en su favor. Pero no pasó así en Venezuela. ¿Tú crees que tengamos, porque la verdad es que es bien sombrío el futuro que se le ve a nuestro gran país, ¿no? Es esta parte de decir, además de la agenda política del presidente actual y de la dependencia económica que tiene este país, Estados Unidos, de todas estas situaciones que hemos hablado, pues hay algo más que detenga. Y
¿Hay alguna forma? Lo dices y me deja pensando mucho el hecho de, pues es que lo que se debe hacer es justo lo que está haciendo Claudia Sheinbaum, ¿no? Poner este límite de la soberanía. Pero es que es esta parte de guerra sin fusil, me imagino. No sé, yo nos veo así. ¿Tú cómo ves esta situación? Mira, México, nadie va a intervenir por México. Nadie. Rusia y China ya demostraron que no intervienen más que para sí mismos. Cierto que sí se han metido en la guerra de Irán. O sea, a ver, Rusia y China no se van a meter jamás frontalmente contra Estados Unidos y a nadie nos conviene que lo hagan. Ok. Porque si Rusia y China se meten frontalmente contra Estados Unidos, acaba el mundo. Es así de sencillo. O sea, si se empiezan a disparar entre ellos tres, no va a quedar planeta para nadie. ¿Qué es lo que hacen o que han hecho Rusia y China? Oye, Irán, toma estas imágenes, estas ubicaciones de las bases militares, de los edificios de la CIA, de los edificios tecnológicos, desde aquí están haciendo esto, aquí está ubicada tal cosa. Todas esas imágenes, literalmente le están diciendo a los iraníes, aquí pégales. Una. Dos, los misiles que tiene Irán, muchos de esos misiles provinieron de Rusia. Y yo te puedo garantizar, sé que esto es una especulación porque, caray, no hay forma. Ah, pero le has pegado a todas, maestro, también. Tendrías que verle ahí. Por supuesto que le siguen suministrando misiles a Irán. Ajá. Y tendría lógica, pero no lo van a hacer. Bueno, el propio Trump lo reconoció. Trump dijo, oye, Rusia apoya a Irán. Sí, seguramente sí lo hace. O sea, la inteligencia de Estados Unidos supuestamente le dijo, oye, China quiere venderle misiles, le va a dar misiles a Irán. China salió a decir que no era cierto, pero ¿qué va a decir China? Si ahí van los misiles, no lo va a decir. Claro. Entonces, ellos saben perfectamente que ese es su... Porque aparte, ¿sabes, Alex? Ese es su juego. En las guerras de Corea no eran con las Coreas peleándose, eran Estados Unidos y Rusia peleándose. Claro. En Afganistán no eran los mujahidines en contra de Bin Laden, eran Rusia y Estados Unidos peleándose a través de sus armas, a través de sus cosas y demás. Entonces, ese es el lenguaje que muchas veces ellos utilizan. No es nuevo. Ellos sí se involucran de esa forma. La pregunta es si se animarían a involucrarse de cierta manera tan lejos. Porque a final de cuentas Irán está a un pasito de China y de Rusia. A final de cuentas, Irán es un jugador poderosísimo en materia petrolera para China. Es un factor clave territorial para Turquía, para Rusia, porque si Irán cae, Rusia tiene pegado a los intereses gringos, literalmente, del otro lado de la frontera. Entonces, Rusia sabe perfectamente, China sabe perfectamente que no puede caer Irán. Claro, mucho del éxito es de Irán, no como tal, que los ha enfrentado de manera gallarda y valerosa en todos los sentidos, aún la enorme asimetría que tiene. Pero a final de cuentas, lo que han dejado claro Rusia y China es que no se van a meter en un conflicto tan directamente, ni van a ir a la boca del león a ladrarle. Ese es un hecho. Y China a lo mejor te puede decir, yo te ayudo en cuestión de comercio si rompes con este cuate, pero ojo, no es la panacea. La asimetría con China es enorme, enorme. No nos conviene entrar en un acuerdo comercial inmediato con China. Tiene que haber algún tipo de cambios muy importantes porque China nos estaría dando en la torre a nuestra industria. Y en el caso de Rusia también tienes que escoger muy bien cuáles son los puntos en donde te vas a aliar con Rusia. A final de cuentas, Rusia y China son potencias. Y a final de cuentas, las potencias difícilmente ven hacia el sur global. Cierto, China no tiene la política expansionista que tiene Estados Unidos ni intervencionista que tiene Estados Unidos. Pero aún así, no vas a pasar de una para depender de otra. Tienes que empezar a crear tu propia fortaleza. Entonces, yo sí me desvío un poco, pero yo sí voy al tema. Dudo mucho que Rusia y China se involucraran directamente. Yo veo a México solo completamente en ese hecho. ¿No? Y veo a un México que su principal fortaleza está en Estados Unidos. Hay millones de mexicanos en Estados Unidos. Millones de mexicanos que van a salir a la calle si Estados Unidos se pasa de vivo. Te lo puedo garantizar. Millones. No todos, porque no van a ser todos, pero con que salga el 10% de la cantidad que hay ahí, le incendias las calles de Estados Unidos. Entonces, sí tienes una defensa del otro lado de la frontera. Sé que habrá gente que me diga, no, hombre, estás soñando, en su vida se van a animar. Bueno, ya se animaron varias veces a salir estos últimos meses y han armado una de aquellas. No, y dos, el tema comercial sigue jugando un papel. Sigue habiendo esos intereses que mencionábamos hace un momento, que de una forma u otra dicen, no te puedes meter en México, no puedes hacer eso en México. Lamentablemente el tema comercial no es confiable. Y no es confiable
porque lo que les importa es las ganancias y el dinero. Si a ellos los trompistas les dicen, mira, sí puedo y te va a beneficiar de aquí, haz lo que quieras, papá, en pocas palabras. Entonces, sí, México está muy solo en esto. O sea, México está solo y lo único que tiene México es a los mexicanos. Y eso me parece que tendría que darnos un valor muy particular para entender que no tienes por qué jugarte en tus contras cuando viene una nación tan brutal como Estados Unidos. México tiene eso, tiene a los mexicanos. Y los mexicanos tendríamos que sacar el pecho desde diferentes trincheras para no dejarnos engañar y para repeler cualquier acción por parte de una nación totalmente intervencionista, ¿no? Maestro, para cerrar esta entrevista a ver, creo que hay veces que a la gente le cuesta mucho ver la realidad. Prefiere vivir en una mentira bonita. En la mentira de Estados Unidos va a venir y va a salvar y con su rayo democratizador. Hay muchos que no. Ah, sí, no, totalmente. Pero el tema creo que es ver esa realidad, esa cruda muchas veces realidad. Y ahora el tema es, para cerrar, maestro, me gustaría saber cuál es la esperanza de México, cuál es el camino, lo óptimo, lo que podría salir bien, porque vemos esta situación y ya sabes, estos analistas de no, y ya mañana viene un misilazo, y ya fuentes de quién sabe quién lado me están diciendo que ya tienen a Rocha Moya, que acaba de decir que no va a pedir licencia en estos momentos, ya tienen a Rocha Moya y Maru Campos, la próxima presidenta, ya sabes, de este tipo de personajes. ¿Qué es lo que le queda a México para cerrar, maestro? Mira, yo creo que México tiene muchas cosas que están dentro de su propio territorio, no es caer en el romanticismo. México tiene que aprovechar esta coyuntura para pensar en sí mismo, para regresar a su política industrial. Hace unos días, ayer me parece, el miércoles, si no mal recuerdo, se firmaron acuerdos para volver a revitalizar lo que es la industria siderúrgica. Es decir, México tiene que ver hacia adentro. México tiene que verse a sí mismo. México tiene que sentirse orgulloso de sí mismo. México tiene que sentirse orgulloso del país que es y los mexicanos del país que tienen. Porque a final de cuentas eso es lo que nos va a permitir transitar de una forma mucho más, pero mucho más coordinada y mucho más fuerte en vorágines que sin duda alguna van a estar presentes. Claro, hay que esperar también la negociación y las discusiones que se están dando ya entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump. Y si no Donald Trump, porque no le da a Donald Trump para ciertas cosas, sí el verdadero poder trumpista, porque seamos claros en algo. El gobierno mexicano ha sabido hablar con el verdadero poder trumpista. ¿Cuál es ese verdadero? Los tecnofeudales, los empresarios, los militares. Sabe perfectamente quiénes son los que realmente mandan en Estados Unidos. Entonces, de eso se trata, de saber subsanar las diferencias que hay. Este caso de la CIA es un punto fundamental en todo ello. Vamos a ver hasta dónde llegan estas negociaciones entre México y Estados Unidos. Vamos a ver qué tanto la doctora Sheinbaum mantiene, por supuesto, la firmeza y en línea muy clara, que yo estoy seguro que lo va a hacer. Y hay que entender que sí, que en una negociación a lo mejor no ganas todas, pero lo importante es que ganes las más importantes para ti. Entonces, yo sí confío en la doctora Claudia Sheinbaum para enfrentar este momento, pero sobre todo confío en los mexicanos, en la gran mayoría de los mexicanos y mexicanas que entienden que estamos ante un momento definitorio en muchos sentidos y que tenemos que enfocarnos en eso, en trabajarlo, en exigirlo, en entender perfectamente qué pasa. Y no se trata del famoso maciosare, se trata de entender que después de muchos años, ahora sí, los gringos quieren entrar a México o quieren controlar México o quieren despojar a México de lo que es México, ¿no? Totalmente. Maestro, de verdad, muchas gracias por venir a este espacio, por darnos el honor y el privilegio de tenerte una vez más. Aquí Ojalá que no sea la última y que te veamos más seguido. Yo solo me gustaría agregar un comentario y es precisamente el tema de la CIA. Creo que lo que está pasando en Chihuahua viene a dar razón a comentarios como el que se tuvo en el primer episodio, que se lo recomiendo muchísimo. Ya vamos a llegar al 1,000,000 de vistas en ese episodio, en donde se dice claramente, a ver, la CIA es un aparato intervencionista de este país
que es Estados Unidos. Y el tema es, todo el mundo empezó a decir, no, son teorías, son cosas que no pueden pasar hasta que pasan. Y veremos qué es lo que pasa y qué es lo que viene. Hay una frase que me gustó mucho que le dijo Abraham Mendieta, bueno, escribió Abraham Mendieta en Twitter después del caso Epstein. La realidad superó cualquier conspiración. Totalmente. Totalmente. Pues veremos qué es lo que pasa en las próximas realidades que tengamos. Maestro Jesús Escobar, muchas gracias por venir a Voces. Como siempre queda Alex, aquí muy a gusto. No, hombre, muchas gracias. Mi nombre es Alejandro Helguera. Jesús Escobar Tobar. Y esto fue un episodio de Voces. Por favor, comenten, compartan, suscríbanse. Nos vemos pronto.